Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Confirmen si se puede apreciar lo que tengo en pantalla, jóvenes. Buenas noches, profesor. Sí, se visualiza. Muy bien, perfecto. Bien, vamos a continuar con la parte de la metodología RES. En la última clase habíamos avanzado parte de la aplicación, donde les había explicado en qué consistía la metodología RES y habíamos ya trabajado parte del código. Tenemos un gestor de base de datos que era MySQL y sobre el gestor MySQL habíamos definido una base de datos. En dicha base de datos, a través de código basado en Spring, habíamos generado la tabla de datos. Entonces vamos a continuar con la aplicación. Habíamos avanzado lo que era la parte de modelo, la parte de interfaz y la parte de servicio. Muy bien, entonces vamos a ir detallando lo que ya habíamos avanzado en el día de ayer. Vamos a ubicarnos primero en el motor de base de datos. Necesitamos aperturar el OneServer. Bueno, en este caso me voy a ubicar en el disco local C. Tengo la carpeta de OneServer y dentro de OneServer tenemos el administrador de OneServer, el archivo OneManager. Lo voy a ejecutar para iniciar el proceso en OneServer. Bien, entonces voy a esperar un momento hasta que se habilite el icono de OneServer. Bueno, aquí ya está habilitado. Una vez que ya está de color verde, ahora podemos ir al gestor de base de datos. Para poder ir al gestor de base de datos, vamos a aperturar el navegador y aquí en el navegador vamos a ir al entorno de trabajo donde nosotros hemos creado nuestra base de datos. Entonces voy a entrar al gestor de base de datos de MySQL. Como les decía ayer, bueno, en mi caso lo tengo establecido con el puerto 8020. En el caso de ustedes, lo deben trabajar simplemente como localhost, salvo que alguien haya configurado con otro puerto. Vamos a entrar al motor de base de datos. Y en el motor de base de datos, nosotros habíamos creado una base de datos con el nombre BD Data. La base de datos BD Data tiene una tabla que se llama trabajador. Esta entidad trabajador la hemos definido en base a un código que hemos escrito por el lado de Spring. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es trabajar el proceso CRUD para poder insertar registros, hacer la parte de consultas. ¿Qué pasa si yo quiero listar los registros o en algún momento actualizar? Entonces, el código lo hemos trabajado por el lado de Spring. Esta es la parte de la base de datos. La base de datos, recuerden, está con el nombre de BD Data. Y dentro de la base de datos BD Data hemos definido una estructura con el nombre de trabajador. Ahora lo que voy a hacer es ir a la herramienta Spring. Vamos a esperar un momento que cargue el proyecto, el último proyecto que hemos estado trabajando. Y por el lado de Spring, primero había trabajado una capa que era la capa modelo, donde había definido la estructura de la entidad trabajador. En este proyecto, nosotros iniciamos creando
la estructura mediante un paquete al cual le había denominado modelo. Dentro del paquete modelo hemos creado una clase que se llama trabajador, donde en la clase trabajador habíamos indicado cuáles eran los campos que va a conformar nuestra entidad de trabajador, que en este caso sería el código de trabajador de tipo entero. De tipo entero es un valor que se va a generar de forma automática. Luego tenemos el apellido del trabajador, que es de tipo varchar, tamaño 25, el nombre, documento de identidad, el DNI del trabajador, la dirección, teléfono, tenemos lo que es el correo, la fecha de registro, eran los atributos correspondientes a la tabla de trabajador. Para el apellido y nombre, varchar, tamaño 25, el DNI char 8, la dirección varchar 80, teléfono varchar 20, correo varchar 30 y la fecha de registro de tipo fecha, tipo fecha. De todos estos datos, los datos opcionales eran dos, que son el teléfono del trabajador y el correo del trabajador. Ambos datos son los únicos que aceptan datos nulos. Para indicarle que acepte datos nulos, hay que indicarle en la anotación que tanto el teléfono como el correo van a aceptar datos nulos. A esta misma clase, nosotros le hemos añadido dos constructores. Un constructor con parámetros y un constructor sin parámetros. ¿Cuándo utilizo el constructor con parámetros? Cuando voy a insertar un registro, cuando quiero actualizar. Y el constructor que no tiene parámetros lo utilizo para listar todos los trabajadores. Si es que quiero hacer una búsqueda, simplemente uso el constructor sin parámetros. Y luego hemos establecido para cada atributo los métodos tanto get como el set, tanto para la consulta y escritura de cada uno de los atributos. Muy bien, entonces esta es nuestra clase trabajador. Luego de la clase trabajador que está en el paquete modelo, hemos trabajado la interfaz, donde le estoy diciendo que vamos a realizar procesos de tipo CRUD usando, usando el paquete JPA Repository. A través de este paquete podemos realizar operaciones de tipo CRUD, donde el repositorio es la clase trabajador. La clase trabajador, su identificador es de tipo entero. Si el identificador de la clase trabajador es char, acá debería ser string. Recuerden que en la tabla trabajador hay una clave principal que era el código de trabajador y ese código de trabajador lo había definido en la clase trabajador como tipo entero. Entonces, como es entero, acá le tengo que decir el tipo de dato del identificador. Hemos añadido dos métodos, un método para buscar por el DNI de trabajador y otro método para buscar por teléfono de trabajador, donde el parámetro, en el caso de búsqueda por DNI, el parámetro sería el DNI y si voy a buscar un teléfono, el parámetro va a ser el teléfono. La palabra opcional es para poder manejar cuando son datos nulos. Si es que yo no encuentro el registro, me devuelve un nulo, eso lo puedo controlar a través de la palabra reservada optional. Muy bien, entonces esto es la parte de interfaz. Luego de interfaz, hemos avanzado con la parte de servicio y en la parte de servicio había trabajado ya algunos métodos. Aquí en la parte de servicio, tengo que decirle a esta clase servicio trabajador que esta clase se va a comportar como una clase de servicios. ¿Qué es lo que nos va a brindar esta clase? Lo que me va a brindar son los métodos mediante los cuales
vamos a realizar algún tipo de operación. ¿Qué quiero realizar? Quiero insertar un registro, quiero hacer una búsqueda, quiero listar, quiero actualizar, en algún momento de repente eliminar. Entonces, ¿dónde defino todas esas operaciones? Dentro de una clase a la que le denominamos servicio. La clase servicio hace uso de la interfaz. Para poder hacer uso de la interfaz, le digo, dale autorización dentro de la clase servicio a utilizar la interfaz de trabajador. A través de esta interfaz voy a obtener los métodos para poder buscar todos los registros, para poder buscar por DNI, para poder buscar por teléfono, si es que quiero eliminar, si es que quiero grabar. Esos métodos me lo va a proporcionar la interfaz. Entonces, dentro del servicio, creamos un método donde le digo, por ejemplo, el primer método, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Lo que me va a dar como resultado es una lista de objetos de trabajador. La lista de objetos de trabajador. Si yo tengo 5 trabajadores, voy a obtener 5 objetos. Entonces, el resultado de este método es una lista de objetos de trabajador donde la interfaz lo que va a hacer es traer todos los registros para luego almacenarlo dentro de una lista de objetos del repositorio trabajador. Este sería nuestro primer método para listar todos los trabajadores. Si queremos buscar por documento de identidad, creamos otro método cuyo resultado es el objeto de un trabajador, donde el parámetro de entrada es el DNI, hace la búsqueda y pregunta si es que el objeto está presente dentro del repositorio de trabajador. Si es que el objeto está presente dentro del repositorio, entonces devuelve el registro. Le digo devuelve el objeto trabajador. Si yo estoy buscando un trabajador por DNI, si es que está presente, entonces que devuelva el registro. Pero si no existe, si no está presente, entonces, ¿qué es lo que va a devolver? Solamente nulo. En la búsqueda por teléfono, la misma lógica, si el registro está presente, entonces devuelve el objeto que devuelva los datos del registro. De lo contrario, si no existe, simplemente va a devolver nulo, devuelve nulo. En el proceso de guardar, le estoy diciendo que lo que va a devolver es un objeto de trabajador, donde el parámetro de entrada es los datos de un nuevo trabajador a través de un objeto, ingresan los datos y pregunto si el DNI del trabajador figura dentro del repositorio. Si es que el DNI ya está figurando, entonces no puedo llevar a cabo la grabación. O sea, no puedo grabar dos trabajadores que tengan un mismo documento de identidad. Si yo estoy tratando de grabar un DNI que ya está presente dentro del repositorio, simplemente que no grabe, que devuelva nulo. Pero si el documento de identidad no figura dentro del repositorio, entonces ahí sí procede con la grabación del registro de trabajador. Muy bien, entonces son algunos de los métodos que he establecido en la parte de servicio. Ahora vamos a pasar a la parte de controlador. A ver, quiero que me indiquen, por favor, si ya están en la parte del proyecto para continuar con la parte del controlador. A ver, ¿me confirman, chicos, si están ya en el proyecto? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la parte del controlador. Nos vamos a ubicar en el paquete que está por defecto, que es el com.example.demo. Ahí vamos a pulsar el botón derecho. Vamos a elegir la opción nuevo y vamos a elegir nuevo paquete. Nombre del paquete le vamos a llamar controlador. El nombre del paquete se va a llamar controlador.
controlador. Una vez colocado el nombre del paquete controlador, hacemos clic en el botón finalizar. Entonces ya tengo el paquete controlador. Dentro del paquete controlador voy a crear una clase donde voy a establecer las rutas que los clientes van a usar para hacer las peticiones. Entonces, una vez que ya crearon el paquete controlador, aquí vamos a pulsar el botón derecho, vamos a elegir la opción nuevo y vamos a elegir nueva clase de Java. Vamos a elegir nueva clase. Nueva clase, hacemos un clic. Dice nombre de la clase. El nombre de la clase le voy a colocar controlador, controlador trabajador. Controlador trabajador. Es el nombre de la clase que estoy creando dentro del paquete controlador. Una vez colocado el nombre de la clase controlador trabajador, vamos a hacer clic en el botón que dice finalizar. Entonces ya estamos aquí en el archivo controlador trabajador. Muy bien. El controlador, ¿para qué tipo de metodología? El controlador va a ser para metodología de tipo RESTful. Entonces, ¿cómo le indico? Uso la anotación. Acuérdense que las anotaciones deben ir al principio el signo arroba. Vamos a colocar el signo arroba y colocamos la anotación. Por ejemplo, sé que la anotación para controlador tipo res es res. Si es que yo no me acuerdo cómo se escribe, coloco simplemente res y pulso control barra espaciadora. Y ahí me va a decir cómo se escribe correctamente, ¿no? Dice controlador res, controlador de tipo res, y vamos a indicarle el paquete que tiene que añadir para poder trabajar con esta notación. Muy bien, entonces le estoy diciendo que el controlador va a ser para metodología RESTful. Ahora, necesito decirle cuál es la ruta que los clientes van a usar para poder hacer las peticiones. Cuando hablo de peticiones, me refiero a que va a usar una URL por donde el usuario va a hacer la petición. Nosotros habíamos configurado el proyecto a través de un puerto y eso lo hemos hecho en el archivo de propiedades. Voy a ir al archivo de propiedades para ver en qué puerto nosotros vamos a hacer la prueba de las peticiones. ¿Dónde encontramos la carpeta de recursos? Aquí está. Hay una carpeta que dice Resource, recursos. En esta carpeta de recursos vamos a encontrar el archivo propiedades de la aplicación. Propiedades de la aplicación. En las propiedades de la aplicación podemos observar que vamos a conectarnos con la base de datos con el nombre bddata. El MySQL tiene un administrador que en este caso es root. No le he puesto contraseña. Le estoy diciendo que haga proceso de hibernación, es decir, que si hay un código que me va a desencadenar una tabla, que proceda con la ejecución, y le digo que muestre las instrucciones SQL que se están ejecutando a nivel de consola. El puerto con el cual va a iniciar la petición, acá le estoy diciendo 8070. Entonces, ¿eso qué significa? Que la petición, cuando el usuario va a hacer la petición, lo va a hacer de esta forma. Cuando el usuario va a hacer la petición en el navegador, hacemos la petición con localhost 8070, porque así le estoy indicando por el lado de la aplicación que voy a usar el puerto 8070 para hacer la petición. Y luego ya viene la ruta. ¿En qué ruta voy a hacer la petición? Y esa ruta, por ejemplo, vamos a decirle, yo le puedo decir que la ruta va a ser trabajador.
¿Y esta ruta dónde la defino? La ruta después del puerto, esta ruta se define en esta parte, en el controlador. Aquí en el controlador le voy a decir la petición, el request mapping, voy a establecer la ruta por el cual los clientes van a hacer la petición. Entonces, cuando nosotros trabajamos la anotación request mapping, tienen que recordar de manera inmediata que lo que estoy haciendo mención es a la ruta por el cual el usuario va a hacer la petición. Entonces, si yo quiero que la ruta sea trabajador, aquí yo voy a colocar trabajador. Entonces, si el mapping es trabajador, entonces el usuario, ¿a través de qué URL va a hacer la petición? La URL entonces sería localhost, dos puntos, 8070, slice, y vendría lo que es, en este caso, trabajador, ¿correcto? Este sería la ruta por el cual estaría haciendo la petición, ¿correcto? Pero eso ¿dónde lo hago? A través ya de Postman, donde nosotros vamos a hacer las pruebas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, nuestro mapping va a ser trabajador, slice trabajador. Esto va a estar dentro de la URL. ¿Qué procesos necesito realizar? Necesito realizar procesos de lectura. Cuando son procesos de lectura es get mapping. Cuando necesito enviar registros hacia la base de datos, cuando son envíos de registros, son operaciones de tipo POST. Get lectura, POST para enviar registro. Si quiero eliminar es delete para eliminar. Y si quiero actualizar es put. Vamos viendo cómo manejar estas anotaciones. Por ejemplo, quiero listar todos los registros que están en la tabla de trabajador. Entonces sería un proceso get. Colocamos el signo de anotación arroba y colocamos get, la palabra get. Si no nos acordamos cómo se escribe toda la palabra, control barra espaciadora. Tenemos lo que es el get mapping. Vamos a elegir get mapping y le estoy diciendo que el método que voy a crear va a ser un método de lectura. Entonces voy a crear un método que me va a dar como resultado una lista de java.util, una lista de objetos de la clase trabajador. Después de que escriben trabajador, tienen que pulsar control barra espaciadora para que le indiquen dónde se encuentra la clase trabajador. La clase trabajador se encuentra dentro del paquete modelo. Nombre del método, le voy a llamar listar trabajadores. Listar trabajadores. ¿De dónde voy a obtener la lista de trabajadores? Nosotros tenemos una clase servicio donde están implementados los métodos. Entonces, al controlador, yo tengo que darle autorización para manipular los métodos que están en la clase servicio. ¿Y cómo le doy la autorización? Usamos la anotación AutoWire y le digo, autoriza el uso de la clase servicio trabajador. Vamos a autorizar el uso de la clase servicio trabajador. ¿Dónde se encuentra servicio trabajador? Se encuentra en el paquete servicio. En el paquete servicio. Y colocamos una variable. Aquí voy a colocar la variable st. Muy bien. Entonces, esta variable st está mirando a los métodos que están implementados en qué clase. En la clase servicio trabajador. Le estoy diciendo que autorice el uso de las propiedades y métodos que están definidos
en la clase servicio trabajador. Muy bien. Entonces acá lo que va a devolver es de la clase servicio trabajador, vamos a obtener la lista de trabajadores. Entonces ya tengo un método para poder obtener la lista de trabajadores. Muy bien. Ese método que ustedes ven aquí me va a permitir poder leer todos los trabajadores que están figurando dentro de la tabla trabajador. Muy bien, ahora queremos también hacer una búsqueda por DNI. Acuérdense que había agregado dos métodos, una búsqueda por DNI y también había agregado una búsqueda por teléfono. ¿Eso dónde está? Está por el lado de interfaz. Si nosotros miramos la parte de los paquetes, en el paquete interfaz había añadido dos métodos de consulta, por DNI y por teléfono. Entonces, vamos a decirle acá, ¿cómo quiero que busque el DNI? El DNI vendría a ser una consulta. Entonces, ¿qué operación sería? Operación de tipo get, porque es una consulta. Sería un get mapping. El método, ¿cómo se llamaría el método? ¿Qué es lo que voy a obtener después de realizar la búsqueda? Voy a obtener un objeto de la clase trabajador. Es lo que voy a obtener, un objeto de la clase trabajador. Nombre del método, le voy a llamar buscar DNI, donde el parámetro de entrada es un parámetro que va a venir dentro del patch. Entonces, como va a venir una variable en el patch, ¿eso qué significa cuando digo que va a venir una variable por el lado del patch? Cuando yo me refiero por el lado del patch, es por ejemplo, cuando lanzamos las URLs, ¿cómo es que voy a lanzar la URL? Digo, http, dos puntos, slice, localhost, el puerto que he configurado en el programa para la aplicación es 8070 y mi ruta va a ser trabajador. Esta es la ruta por el cual voy a hacer la petición, trabajador. Pero dentro de trabajador yo puedo agregar otra ruta donde le digo que voy a buscar un DNI y coloco aquí, puedo colocar un DNI. Entonces, en esta ruta va a venir un dato, va a entrar un dato que va a representar el DNI, ¿correcto? Es un dato que va a representar el DNI. Entonces, este patch, ¿dónde lo coloco? Lo colocamos en el get mapping. Aquí en el get mapping coloco la subruta sería DNI. Las rutas deben tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Si acá yo estoy colocando la T mayúscula y el resto en minúscula, cuando coloque la URL, así lo tengo que digitar. Así también lo tengo que digitar. Entonces tengan cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Si la subruta es DNI con D mayúscula y el resto minúscula, así igual lo tengo que trabajar. ¿Y cómo coloco la variable? Para colocar la variable, colocamos slice y colocamos la variable entre llaves. Aquí deben utilizar llaves. Entre llaves se debe colocar el nombre del parámetro. ¿Cómo quiero que se llame el parámetro? Le voy a decir, por ejemplo, DNI. DNI vendría a ser la variable del parámetro. Ese DNI va a representar el dato del documento de identidad, el documento de identidad. ¿Y cómo hago para leer esta variable? Para poder leer esa variable, usamos una anotación que es la anotación patch variable. Vamos a buscarlo, control barra espaciadora, y buscamos la anotación que diga patch variable, patch variable. ¿Cuál es la variable
que viene en la ruta. ¿Cuál es la variable que está entrando en la ruta? La variable que está entrando en la ruta, está entrando una variable que es el DNI. Entonces, aquí coloco el nombre de la variable. Le estoy diciendo, el nombre de la variable que está entrando en el patch se llama DNI. Este es el nombre de la variable. Por lo tanto, acá le estoy diciendo que la variable que viene en el patch se llama DNI, así como lo he colocado, minúscula. Acuérdense que la variable va entre llaves, va entre llaves. Si acá es minúscula DNI, entonces acá también sería minúscula. Esa variable que está entrando en el patch, ¿a dónde quiero guardarlo? ¿Dónde quiero guardarlo? Lo quiero guardar en una cadena donde va a recibir ese documento. O sea, esa variable doc que yo estoy colocando es la que va a recibir al DNI, ¿correcto? Ese DNI, ¿dónde va a entrar? Va a entrar en el patch. Aquí en el patch va a venir el documento de identidad. Este valor va a ser representado por la variable DNI, y el valor del DNI, ¿quién lo va a tomar? La variable DO, la variable DO. Muy bien. Y ahora, ¿cómo hago para que devuelva el objeto de trabajador? Simplemente le digo, retorna a través de servicio trabajador. ¿Qué es lo que voy a buscar? Lo que voy a buscar es un DNI, donde el parámetro de entrada va a ser la variable doc, la variable doc. Y de esa manera estoy haciendo la búsqueda por DNI. Entonces ya tengo otro método. Tenemos aquí otro método para poder hacer la búsqueda por documento de identidad. Por documento de identidad. Muy bien. Si quiero buscar ahora por teléfono, si queremos buscar por teléfono, vamos a copiar este mismo método. Lo copio, lo vuelvo nuevamente a pegar. Y acá le voy a decir, vamos a crear otra subruta que se llame, por ejemplo, teléfono, donde el dato que va a entrar aquí va a ser un número de teléfono. Puedo colocar ahí, voy a colocar tel, minúscula. Esta variable va a tomar el dato que viene en la ruta, que va a representar un número de teléfono. Esta variable que está en el patch, le digo, coge el dato que viene en la variable del patch, que es la variable tel, y guárdalo en una variable, en una variable. Aquí yo le puedo colocar otra variable. Puede ser también la misma, ¿no? Si no, le coloco otra variable, NRO. Esta variable NRO va a tomar el dato del número de teléfono. Muy bien. Y esta variable tel es la variable que entra en el patch. Es la variable que va a venir en el patch. Entonces, ¿cómo hago para buscar ahora por teléfono? Aquí voy a cambiar el nombre del método, sería buscar teléfono. Y acá le voy a decir de la clase servicio trabajador, vamos a utilizar el método buscar teléfono, donde el dato que va a entrar va a ser el número de teléfono, el número de teléfono. Listo, ya tenemos otro método más. Entonces, ¿cuántos métodos tenemos? Tenemos el primer método que era para listar todos los trabajadores. Tenemos otro método para poder leer un documento de identidad de un trabajador, para hacer la búsqueda de un trabajador por teléfono, y vamos a hacer otro método para hacer la grabación. En el caso de que quiero grabar un nuevo registro. Si yo quiero grabar un nuevo registro, usamos el método POST, perdón, la anotación POST, anotación POST. Hasta aquí, todas las anotaciones que hemos visto en los métodos son de consulta. El primer método lista a todos los trabajadores. ¿Qué tipo de anotación? Get mapping. Quiero hacer una búsqueda por DNI, tengo que establecer la variable que va a entrar en el patch,
para poder leer el DNI. Tengo otra búsqueda que va a ser por teléfono. Ahora, si yo quiero enviar datos al servidor de base de datos, si quiero enviar un registro, usamos la anotación postmapping. Postmapping. Postmapping y voy a decirle lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero obtener? Lo que yo quiero obtener es un objeto de trabajador, donde el nombre que le voy a dar es guardar trabajador. Guardar trabajador. Los datos del nuevo trabajador, ¿por dónde ingresan? Ingresan en el cuerpo de la petición. Para poder hacer mención al cuerpo de la petición, usamos la anotación request, usamos el request body. El request body indica qué es lo que viene en el cuerpo de la petición, es decir, cuando el usuario lanza los datos al servidor, en esa petición van a venir los datos de un nuevo trabajador que viene en el cuerpo de la petición. Esos datos que están entrando entran en formato JSON. ¿Y quién va a tomar esos datos? Los va a tomar la clase, un objeto de la clase trabajador. Aquí vamos a colocar un objeto, colocamos la variable, el objeto de qué clase, de la clase trabajador que está en el paquete modelo. Muy bien. ¿Y cómo realizamos esa grabación? Para poder realizar la grabación, simplemente le digo, devuelve. ¿Qué es lo que va a devolver? De servicio trabajador, voy a utilizar el método guardar trabajador, donde el parámetro de entrada vendría a ser un objeto de un nuevo trabajador. ¿Dónde entran los datos del trabajador? Entran a través del cuerpo de la petición, a través del request body. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra clase controlador. Aquí faltan más métodos. Por el momento lo voy a dejar con estos métodos para pasar al Postman y hacer las pruebas y ver cómo es que está funcionando. ¿Correcto, chicos? A ver, quiero que me indiquen si tienen la clase controlador. A ver, voy a esperar un momento hasta que ustedes me indiquen si tienen la clase controlador. A ver, vamos mirando por el lado del chat, a ver los que están avanzando. Vamos a revisar si tienen el código. Ya, correcto. A ver, por aquí dice, sí, no hay problema. Igual la clase está siendo grabada. Ya cuando tengas el tiempo en el cual puedas practicar, tienes el video para que puedas continuar con la práctica de lo que hemos avanzado en la clase anterior, más lo que avanzamos el día de hoy. Muy bien, a ver, por acá Rojas ya tiene el código, ya tiene el controlador. Muy bien. A ver, veamos. Ya, acá hay otro chico también que ya tiene el código de controlador. Muy bien, jóvenes. Listo. Ya luego vamos a ir añadiendo más métodos. Hasta el momento, ¿cuántos métodos tengo? Tengo un método que va a listar todos los trabajadores. Tengo un método para hacer la búsqueda por documento de identidad, otro método por teléfono y tengo otro método para hacer la grabación. Ahora, ¿cómo podemos hacer las pruebas del código? Para poder hacer las pruebas, me voy a ubicar en el nombre del proyecto que era método res. Ya, primero guarden todo. Nos ubicamos en el nombre de la aplicación, método res.
Ahí pulso el botón derecho y busco la opción que dice ejecutar como, run as, ejecutar como, y dentro de ejecutar como está la opción que dice aplicación de Spring Boot, aplicación de Spring Boot. Voy a ejecutar la aplicación. Aquí me sale esta pantalla, bueno, esto lo voy a cerrar y vamos a esperar un momento hasta que mire al puerto 8070. Si nosotros vemos por el lado de la consola, ya está habilitado el puerto 8070. Ya está habilitado. Muy bien, entonces, ¿qué herramienta necesito para poder hacer las pruebas y ver cómo funciona nuestro código? Vamos a utilizar la otra herramienta que era Postman. El Postman lo había enviado en la última clase. Envié una carpeta comprimida a través del chat. Era un Postman portable. Si alguien ya tiene Postman descargado del internet y ya lo instaló, bien, ya porque el Postman es gratuito, o sea, no hay ningún problema ahí. Entonces voy a entrar al Postman. Yo acá el Postman, como les decía, los tengo en una carpeta, en una carpeta, es un Postman portable. Ya tengo la carpeta de Postman y voy a ejecutar, en mi caso, Postman portable. Y si tienen el Postman instalado, igual no hay problema, ¿ya? Ejecutan el Postman. Vamos a ejecutarlo. Vamos a esperar un momento hasta que cargue. Vamos a esperar ahí un momento que cargue. Muy bien. Vamos a agregar una pestaña. Aquí en esta parte tenemos unas fichas. Tenemos una ficha con el signo más. Ahí voy a hacer un clic y le voy a decir qué operación necesito realizar. Necesito, por ejemplo, como nuestra tabla está vacía, no tiene ningún registro, voy a realizar una operación de grabación. Por lo tanto, si voy a enviar registro, sería operación de tipo POS. ¿A través de qué ruta voy a enviar el registro? Lo voy a enviar a través de localhost, el puerto 8070 y el patch era trabajador con T mayúscula y el resto minúscula. ¿Correcto? Trabajador. Entonces, estoy diciendo, voy a hacer una operación de envío de datos, método POST, a través de localhost, donde el puerto 8070 que lo había configurado en la aplicación, le había dicho que iniciaba la aplicación con el puerto 8070, colocan localhost, dos puntos, el puerto 8070, slice y trabajador con T mayúscula, con T mayúscula. Ahora, ¿cómo envío los datos? Lo voy a enviar en el cuerpo, en el body, en el cuerpo de la petición. Body es el cuerpo de la petición. Los datos los voy a enviar en método RAW, formato JSON, en formato JSON. Método RAW, formato JSON. ¿Esto qué significa? Que yo voy a enviar mi registro en formato JSON donde voy a indicar cuáles son los datos. Los enviamos de esta forma, lo vamos a enviar de esta forma. ¿Cuál es el primer dato que yo tengo? El código de trabajador, pero ese código de trabajador, como se genera automáticamente, no necesito enviar código de trabajador. Sí necesito enviar el apellido. El apellido. Por ejemplo, ¿cuál sería el apellido? Vamos a colocar aquí a Jaramillo Ortiz, el apellido del trabajador. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el nombre del trabajador. Nombre del trabajador. Hay que colocar coma porque acá sigue un segundo atributo.
Nombre del trabajador, por ejemplo, le voy a llamar nombre de trabajador Carlos. Nombre de trabajador Carlos. Coma. Cada trabajador tiene una dirección, dirección del trabajador. Acá le voy a colocar Lima Norte. Documento de identidad, el DNI del trabajador. Tenemos que mirar en nuestra estructura qué campos tenemos. A ver, un momento para mirar la estructura. Vaya a enviar un dato que no es. A ver, miramos la estructura. Tenemos el apellido, tenemos el nombre, tenemos la dirección, tenemos el DNI del trabajador. DNI del trabajador. Muy bien. Vamos a colocar como DNI el siguiente DNI. Tengo el siguiente DNI. Colocamos una coma. ¿Qué más tengo definido? El teléfono del trabajador. Teléfono del trabajador. Vamos a colocar aquí un número de teléfono. Un número de teléfono. ¿Qué más? Tenemos el correo del trabajador. Tenemos un correo de trabajador. Si quiero le coloco el correo, si no simplemente lo dejo así. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Tengo el apellido, nombre, dirección, DNI, teléfono, correo, la fecha de registro. Fecha de registro del trabajador. Hoy estamos 31 de enero. Entonces acá voy a colocar 2025, enero 31. Año, formato de año, mes y día. Sería la fecha de registro. A ver, ¿qué otro dato? Tengo 2467. 2467 más el código era 8. 2467 y el código que era 8. Ahora, ¿por qué no coloco el código? Porque el código de trabajador, como les decía, se va a autogenerar. O sea, en la misma base de datos se debe generar un código de trabajador. Muy bien, entonces esos son los datos que yo tendría que lanzar al servidor. Entonces, para poder lanzar estos datos, como les digo, lo estoy haciendo a través de POST, localhost, puerto 8070, la ruta que había especificado en el código, en el controlador, acuérdense del controlador, era trabajador con T mayúscula. ¿Y por dónde envió los datos? Por el cuerpo, por el body, por el cuerpo de la petición, metodología RAW, formato JSON, formato JSON. Y acá nosotros especificamos los datos que necesito lanzar al servidor. Muy bien, entonces vamos a lanzar los datos. Acá hay un botón que dice enviar, enviar, enviamos. Y acá en la parte de abajo me devuelve el objeto de trabajador. Si ustedes observan, la respuesta que me da por el lado del response, me está dando una respuesta. Me está diciendo que ya se grabó el registro y que el señor Jaramillo tiene un código que va a ser el código 1. Ahí, como ven, ya se generó el código. El código de trabajador es 1. Y de esa manera estoy lanzando el registro. Ahora, si me voy por el lado de la base de datos, ya tiene que estar este registro. Vamos a ver si nos aparece el registro por el lado de la base de datos. Vamos por el lado de la base de datos, examinar, examinar, y ahí está el registro. Hacen clic en su tabla trabajador, examinar, y como ven, ahí ya aparece el registro. Ya está el registro. Vamos a hacer la prueba con otro registro. Ya vamos a grabar otro registro. Vamos a grabar un segundo registro. Para grabar un segundo registro voy a cambiar acá los datos. Voy a enviar esto por el chat, ya para que ustedes lo puedan copiar y pegar ahí, para que puedan hacer ustedes las pruebas. Ya, esto lo estoy enviando a través del cuerpo de la petición. Muy bien. Voy a colocar otros datos aquí. Por ejemplo, a ver, vamos a decir el señor
Mendieta, Mendieta Cueva, Mendieta Cueva, nombre Ernesto, dirección Lima Sur, un DNI, le voy a colocar 028 58, perdón, 51255. Acá le voy a cambiar los números de teléfono, voy a ponerle ahí otros dígitos. Y acá le voy a colocar la misma fecha. Y le voy a asignar un correo. Le voy a asignar un correo. Le voy a colocar aquí. Ernest25 arroba hotmail.com. Hotmail.com. Listo. Entonces ya tengo un segundo registro. Tengo un segundo registro. Si yo lo lanzo, este registro vendría a ser el registro número 2. Vamos a lanzar el registro. Le digo enviar, enviar. Y como ven, acá ya me generó el código. Generó el código número 2. Y si miramos nosotros por el lado de la base de datos, examinar, ya tengo ahora dos registros. Ahora ya tenemos dos registros. Tenemos a Jaramillo Ortiz y también tengo a Mendieta Cueva. Recuerden que el primero no le había puesto correo. En el primer caso no le había puesto correo. Ahora ya le he puesto un correo. Y tenemos la información que estamos lanzando desde Postman. Muy bien. Ahora vamos a hacer la prueba de las consultas. Vamos a hacer las pruebas de las consultas. A ver, antes de pasar a las consultas, vamos a mirar por el chat si lograron ejecutar la prueba de grabación. A ver, miremos por aquí. Ya, por ejemplo, acá está realizando el proceso de grabación. Pueden probar ahí si ustedes desean con otros datos. Pueden probar con otros datos y verifiquen si está que llega el registro a su base de datos. Por ejemplo, acá ya está verificando. Acá, por ejemplo, ha colocado ya otro apellido y ha verificado que efectivamente está llegando a la base de datos. Muy bien. Ahora vamos a hacer la prueba de las consultas de las búsquedas por documento de identidad. Para poder hacer la búsqueda por documento de identidad, voy a abrir otra ficha, voy a pasar a otra ficha. Hemos realizado operaciones de escritura usando POS y ahora vamos a hacer una consulta. Hacemos clic en el signo más, operación tipo GET, a través de localhost 8070, trabajador. Por ejemplo, quiero leer un DNI. Hay una subruta, ¿se acuerdan que la subruta era DNI? Era DNI. Había colocado un DNI que era 028 51 255. Le estoy diciendo, que busque al trabajador cuyo DNI es 028 51 255. Ya, es el registro que va a buscar. Entonces, vamos a lanzar, le digo enviar, enviar, y me devuelve los datos del registro que contiene el documento de identidad. Aquí ya me está devolviendo el registro del trabajador. Si yo coloco un DNI que no existe, que no está presente en la tabla, al momento que envío, no me devuelve nada, sale nulo. ¿Por qué? Porque el registro no existe, no existe. Si existe el registro, entonces procede con la búsqueda y me va a permitir visualizar el registro del trabajador. Muy bien, entonces aquí hemos realizado búsqueda por DNI, por documento de identidad. Vamos a abrir otra ficha más y ahora vamos a hacer la búsqueda, por ejemplo, por teléfono.
Sería localhost puerto 8070. La ruta era trabajador, de mayúscula, trabajador. Y la subruta era teléfono, teléfono. Número de teléfono. Vamos a colocar un número de teléfono. A ver, 94 84 30 297. Estoy colocando ahí. Enviar. Y me devuelve el registro. De acuerdo al número de teléfono. De acuerdo al número de teléfono, me da como resultado el registro. Muy bien. Entonces, ya hemos comprobado que graba, que hace la lectura por documento de identidad, que hace la lectura por número de teléfono. Y ahora vamos a comprobar la lista de todos los registros. Quiero que me liste todos los registros. Vamos a ir a otra ficha, agregamos acá otra ficha y vamos a hacer la lectura de todos los registros. Colocamos localhost, puerto 8070 y la ruta es trabajador. La ruta trabajador. Con este mapeo voy a obtener la lista de todos los trabajadores. Una vez colocado la ruta, hacemos clic en enviar, lo enviamos y me devuelve acá los dos registros. Primero me va a mostrar el registro del trabajador con el código 1 y luego me muestra el segundo que está con el código 2. Entonces aquí ya me está mostrando tanto el primero como el segundo. ¿Correcto? Si hubiera más registros, lo estaría listando. Los estaría listando. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya hemos realizado procesos de escritura, de lectura. Vamos a hacer un proceso de eliminación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero eliminar un trabajador enviando su DNI? Por ejemplo, yo le digo, no, quiero eliminar el trabajador con el DNI número tal. Si lo encuentra, que proceda y le dé de baja a ese registro. Entonces, ¿cómo hago para poder eliminar un registro? A ver, antes de pasar al código, confirmen si lograron ejecutar y hacer las pruebas también de las consultas. Muy bien, perfecto. Ahí estoy mirando ya algunas pruebas que están enviando ahí por el chat. Hay algunos que están enviando imágenes por el chat para poder constatar de lo que ustedes están realizando. Por ejemplo, acá tienen a otro de sus compañeros. Acá, por ejemplo, ha hecho la lectura de todos los registros, ¿no? Lo está mirando ahí ya por el lado de Postman. Muy bien, perfecto, muy bien. Bien, ahora vamos a realizar un método que nos permita dar de baja a un trabajador indicándole su documento de identidad. Entonces, pasemos ahora por el lado de Spring, regresamos a Spring y nos vamos a ubicar en el archivo de controlador. Vamos al archivo de controlador. Pero antes de añadir el método en el controlador, primero pasemos a lo que es servicio. Vamos a abrir el archivo servicio trabajador. Servicio trabajador. En la clase servicio trabajador, nosotros hemos definido un método para listar todos los trabajadores, un método para buscar por DNI, otro que busca por teléfono y otro que nos permitía grabar un nuevo trabajador. Le voy a añadir ahora un método para poder realizar la eliminación. Esto es en la clase servicio trabajador. Muy bien, entonces, para poder eliminar, le voy a decir método public, devuelve un dato booleano. Aquí le voy a decir que devuelva un dato booleano. Un dato booleano.
El nombre del método le voy a llamar eliminar trabajador. Eliminar trabajador. Donde el parámetro de entrada, lo que va a entrar a este método es el DNI. Es una cadena que va a representar al documento de identidad. Muy bien. Para poder eliminar el trabajador, tengo que hacer la búsqueda por el DNI. Entonces tengo que preguntar si está presente dentro del repositorio. ¿Y cómo sé si está presente? Uso la interfaz de trabajador y le digo, vamos a hacer la búsqueda fan by DNI trabajador. Vamos a hacer la búsqueda por DNI. Y le digo si es que está presente. Si el objeto que estoy buscando, si el DNI que estoy localizando figura dentro del repositorio, entonces, si se encuentra, que proceda con la eliminación. ¿Y cómo hago para proceder con la eliminación? Le digo, llama a la interfaz de trabajador y vamos a darle de baja al registro de trabajador. Para darle de baja, necesito leer su código, su ID, ¿no? El identificador es el código de trabajador. ¿Y cómo hago para leer el código de trabajador? Para poder leer el código de trabajador, lo que hago primero es leer un registro del objeto trabajador. ¿Y cómo obtengo los datos del objeto trabajador? Buscamos por DNI, como ya sabemos que existe. Entonces acá le digo, lee el registro y devuélveme todos los datos. Que me devuelva todos los datos y se va a grabar en una variable que va a representar un objeto de la clase trabajador. Como ya tengo aquí los datos, entonces ahora ya puedo leer el código, puedo hacer una lectura del código de trabajador. Una vez que ya tengo el código de trabajador, ahora procede con la eliminación. Elimina ahora el registro. Y una vez que eliminó el registro, ¿qué es lo que va a devolver? Lo que va a devolver es verdadero. O sea, si es verdad, significa que sí logró eliminar el registro. De lo contrario, si el DNI no figura dentro del repositorio, caso contrario, ¿qué es lo que debe retornar? Simplemente falso, simplemente falso. Es verdadero si el DNI está figurando dentro del repositorio de trabajador. Si figura el DNI, entonces leo el objeto de trabajador y procede con la eliminación. Lo elimina y ¿qué es lo que me va a devolver? Este método me va a dar como resultado un dato que es verdad. Verdad nos va a devolver cuando elimina el registro, cuando elimina el registro. Y si no logra hacer la eliminación, ¿qué es lo que va a devolver? Nos va a devolver falso. Pero aquí también hay que tener cuidado con la siguiente instrucción, porque no siempre va a eliminar. Aquí hay que tener cuidado también lo siguiente, el siguiente concepto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero eliminar un producto, pero yo sé que ese producto lo tengo registrado en varios comprobantes? O sea, hay facturas donde figura el código de producto. Hay boletas de venta donde figura el código de producto. Entonces, yo no le puedo dar de baja a un producto que ya está figurando en varios comprobantes. Entonces, ahí va a ser imposible eliminar, ¿no? Es como, por ejemplo, yo no puedo eliminar un registro de trabajador que tiene tiempos en la empresa y que en algún momento va a cesar. O sea, no le puedo dar de baja directamente al registro. Cuando hemos realizado procesos de normalización, no sé si ustedes recordarán los procesos de normalización en... ¿Ustedes han llevado el curso de fundamentos de base de datos? A ver, chicos, si me
Si me responden, ¿han llevado el curso de Fundamentos de Base de Datos? Sí, profesor. Ya, en base de datos, ustedes han llevado el tema de normalización. Sí, sí, profe. En normalización, por ejemplo, les habrán explicado cuándo está en primera forma, en segunda forma, tercera forma y la forma de Boyce-Codd. Cuando yo relaciono dos entidades, hay dependencias. Tenemos el valor mínimo y máximo. Entonces, si yo tengo un registro que ya está asociado a otras entidades, va a ser un poco difícil darle de baja a ese registro. Entonces, ¿cómo hago aquí? Porque si entra esta línea, se puede dar el caso de que no se ejecute esa línea y a lo mejor me aborta el programa. Entonces, ¿qué es lo que utilizo para controlar los errores que usamos? Por ejemplo, en Python, ¿cómo controlan los errores? ¿Con qué instrucción en Python? Al tricach, creo, profesor. Correcto, con la instrucción try catch. Acá también lo mismo, lo mismo. Si yo quiero controlar en esta línea, yo quiero controlar un error porque se puede dar el caso de que de repente es un registro que ya está ligado a otras entidades y no puedo darle de baja, entonces usamos aquí el controlador de errores, el famoso try catch. Usamos el famoso try catch. Y estas líneas las colocamos dentro del tree. Si procede con la eliminación, devuelve verdad. Pero si por más que quiero eliminar, no me permite eliminar porque de repente el registro de trabajador está vinculado con otras tablas, donde ya tengo ese registro de trabajador, de repente ya figura en algunas boletas que ya se emitieron. Por lo tanto, aquí le voy a decir si es que hay un error en esta línea, va a saltar por el lado del catch. Y aquí en el catch, ¿qué es lo que le voy a decir? Devuelve falso. Devuelve falso. Significa que no puede eliminar el registro del trabajador. ¿Correcto? Si al ejecutar esta instrucción nos dice que no puede eliminar, que hay un error porque ese registro ya está ligado a otras tablas, por lo tanto salta al catch y devuelve falso, ¿correcto? De lo contrario, si es que no existe, si no existiera el DNI del trabajador que quiero darle de baja, no figura dentro de la tabla, entonces simplemente retorna falso. Listo, ese sería nuestro proceso de eliminación. Voy a copiar este código, lo voy a copiar, control C, y lo voy a compartir ahí por el chat, ya chicos, para que ustedes lo puedan colocar ahí en su código. A ver, un momento, para ubicarme en el chat. Ya, método, vamos a decir ahí, método de eliminación por DNI del trabajador. La clase servicio trabajador. Muy bien, ahí está el método. Listo, entonces, como ya tengo aquí el método, voy a guardar los cambios y ahora voy a pasar ahora a la clase controlador. Voy a abrir la clase controlador. Ya estoy en la clase controlador. ¿Qué es lo que voy a hacer en la clase controlador? Voy a establecer un método de eliminación. Para establecer el método de eliminación, ahora usamos la notación delete. Delete mapping. Proceso de eliminación. En el delete mapping voy a colocar aquí una variable donde va a ingresar el DNI. Va a ingresar un número de documento de identidad. Va a ingresar el DNI. ¿Cómo le voy a colocar el nombre al método? Creo un método público,
que va a devolver una cadena, devuelve una cadena, y el nombre se va a llamar eliminar trabajador. Eliminar trabajador. ¿Cómo hago para leer la variable que entra en el patch? ¿Qué anotación utilizo? A ver, chicos, ¿qué anotación tengo que usar aquí para poder Tag leer la variable. variable? Ya, Tag correcto. variable. Muy bien. El patch variable. Correcto. Patch variable. Y dentro de ese patch variable colocamos el nombre de la variable que es DNI. ¿Quién va a recibir ese DNI? Va a ser una variable que va a ser de tipo string, el cual esa variable va a recibir el dato del DNI. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo sé si con el DNI que está enviando el cliente efectúa el proceso de eliminación? Entonces, aquí vamos a preguntar si usamos la clase servicio trabajador y utilizo el método que hemos implementado que se llama eliminar trabajador, el que hemos creado en la clase servicio, en la clase servicio trabajador. Le envío un dato que es el documento de identidad, el documento de identidad. ¿Qué pasa si esto es verdadero? A ver, ¿qué pasa si el resultado es verdad? ¿Significa que eliminó o no eliminó? A ver, ¿qué pasa si este método me devuelve verdad? ¿Significa que le dio de baja o no le dio de baja? A ver, ¿qué dicen, chicos? Y elimina. Sí, profe. Significa que sí le dio de baja el registro. De lo contrario, significa que no ha podido darle de baja, ¿no? Entonces acá retornamos una cadena donde yo le puedo decir, eliminó, eliminó el registro, eliminó el registro con el DNI número y podemos colocar ahí el número del DNI, ¿no? Que vendría a ser el doc. Listo. Como es una sola instrucción, para el caso del if, ya no es necesario las llaves, ya no sería necesario las llaves. De lo contrario, caso contrario, ¿qué es lo que va a devolver? Va a devolver aquí un mensaje que dice imposible, imposible, imposible eliminar el registro del trabajador. Imposible eliminar el registro del trabajador. Listo, entonces ya tenemos los procesos de eliminación. Voy a guardar los cambios, guardo los cambios. A ver, voy a ampliar un poco más para que puedan ver el método eliminar de la clase controlador. Ya, esto es la clase controlador. Entonces, este método, ¿qué es lo que me va a devolver? Lo que va a devolver es una cadena. Es una cadena. Si eliminó el registro, la cadena que va a salir en pantalla es eliminó el registro con el DNI número tal. Y si no logra eliminar, me va a salir este otro mensaje que dice imposible eliminar el registro del trabajador. Del trabajador. Vamos a hacer la prueba ahora por el lado de eliminación y vamos a verificar si elimina o no el registro. Voy a copiar este método, lo voy a copiar. A ver, voy a copiar los jóvenes y lo voy a compartir aquí por el chat. Ya lo voy a compartir por el chat. En la clase controlador trabajador, método de eliminación. Ahí envío el método. Listo, ahí tienen el código para que lo puedan pasar a su proyecto. Muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos ya definido el código, procedemos a grabar. Grabamos.
Acá lo voy a detener. Bueno, acá hay un botón detener. Voy a detener la ejecución y lo voy a ejecutar nuevamente. Nuevamente ahora voy a volverlo a ejecutar. O bien desde este botón, o si no también, acá hay otro botón que dice local, método res, botón derecho y dice reiniciar, reiniciar. Esa es otra forma, ¿no? Otra forma de ejecutarlo. Ustedes ven a la mano inferior, lado izquierdo, ahí tienen el nombre de la aplicación, método res, botón derecho, y le dicen reiniciar, reiniciar. Entonces acá comienza nuevamente a ejecutar, ejecuta otra vez. Ahora me voy por el lado de Postman y voy a darle de baja a qué registro. A ver, tengo dos registros aquí. Le voy a dar de baja al segundo, al registro de Mendieta, al registro de Ernesto. ¿Cómo le doy de baja? Abro otra ficha, voy a abrir acá otra ficha y coloco, en vez de get, ahora sería de tipo delete. Es un delete, ¿correcto? Entonces voy a hacer una eliminación. La petición por el localhost puerto 8070. El, el nombre del mapping era trabajador. Y para poderle dar de baja, le digo a través de la subruta DNI, voy a colocar un número de DNI. Muy bien. A este trabajador le quiero dar de baja. Quiero quitar el registro de este trabajador. Está con el DNI 028-51-255. Muy bien, entonces voy a lanzar la instrucción. Hago clic en el botón que dice enviar, send, enviar. Y acá me aparece el mensaje. Aquí me dice, eliminó el registro con el DNI 028-51-255. Si nosotros vamos por el lado de la base de datos, vamos a mirar los registros. Hacemos clic en examinar para actualizar, examinar. Y como ven, ya nomás tengo uno, porque ya el segundo ya le di de baja, ¿no? Como ya lo hemos eliminado, ya no figura el segundo registro. Solamente nos aparece el primero. Nos aparece el primero. Muy bien, chicos. A ver, vamos a mirar ahora por el chat. A ver, miremos acá por el chat. Muy bien. Acá, por ejemplo, está lanzando el documento de identidad y muestra el mensaje. Hagan la prueba con registros que ustedes tengan. A ver, acá tengo otro DNI. Muy bien. Acá hay otro DNI. Lo lanza y manda el mensaje de que ya realizó la eliminación. Muy bien, chicos. Faltaría el método de actualización. Faltaría el método de actualización. El problema es que ya no nos va a dar el tiempo. Ya el método de actualización lo continúo ya en una siguiente sesión, donde nos falta ver, por ejemplo, la parte de vinculaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero vincular dos clases? De repente yo tengo clase categoría y tengo clase producto. Dentro de una categoría tengo varios productos y varios productos pertenecen a una categoría. Yo puedo decir categoría monitor. ¿Cuáles son los productos? Monitor LG 14 pulgadas, monitor Samsung de 24 pulgadas. Establezco su precio de venta, precio de compra, establezco el stock. Entonces, ese tipo de codificaciones ya lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto, chicos? No sé si tendrán alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna consulta? Ya nos quedan 5 minutos. ¿Está todo claro, jóvenes? Por mi parte, muy claro, profe. Profe, una consulta. Sí, sí, te En el escucho. tema de eliminación,
¿Ya? ¿No sería mejor recomendable o si es recomendable simplemente modificar un estado? O, Correcto, correcto. Hay dos formas de eliminación. Tenemos lo que llamamos eliminación lógica y hay lo que llamamos eliminación física. La eliminación física consiste en desaparecer todo el registro físicamente, pero nosotros tenemos que saber en qué momento yo voy a aplicar una eliminación física y en qué momento una eliminación lógica. La eliminación lógica, ¿en qué consiste? En usar un campo que tenga un dato que varíe. Por ejemplo, yo puedo tener mi registro de trabajador y puedo tener una columna que diga, por ejemplo, cese, ¿no? Y que cese tenga un valor que puede ser 0 o 1. Si está en 1, significa que el registro va a estar habilitado. Y si está en 0, significa que el registro va a estar deshabilitado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que al momento de cargar mi tabla, filtro solamente los que están activos, todos los que están en 1, los que están en 0, que no se muestren. Ese tipo de eliminación le llamamos eliminación lógica, donde usamos datos y procedemos con hacer filtraciones. Es lo que dice su compañero. Y eso sería lo ideal, pero dependiendo, como les digo, de lo que nosotros estamos programando. ¿Sí, chicos? Muy bien, está bien su apreciación. Es correcto, jóvenes. Cuando tengan que hacer eliminaciones, tienen que ver ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de eliminación? ¿Voy a hacer una eliminación lógica o voy a hacer una eliminación física? Si fuera una eliminación lógica, usen un campo donde el dato varíe, puede ser 0 o 1, puede ser verdadero o falso, depende de qué tipo de dato es el que ustedes manejen en su tabla de datos, ¿correcto? La idea aquí era enseñarles cómo es que se daba una eliminación bajo el método delect. Por eso es que lo apliqué, ¿no? Pero ya en una situación real, pues ya tendrían que aplicar lo que dice su compañero. ¿Correcto, chicos? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra apreciación, jóvenes? Todo bien, profe. Ya, perfecto, muy bien. En cuanto a la marcación, ¿quiénes de ustedes no han podido marcar su asistencia, por favor? Envíen sus apellidos y nombres, porque de aquí paso a hacer la validación. De repente alguien que llegó tarde y no marcó, envíeme su apellido y nombre para yo poder hacer la validación de aquí cuando pase a revisar las asistencias. Es decir, cuando ya termina de grabar el video, se graba un archivo que dice asistencias y de ahí comienzo a comprobar, comienzo a hacer la validación. Por ejemplo, hay algunos que de repente llegan tarde, no marcaron, me dicen, profesor, no pude marcar, ya me envía su apellido y nombre y cuando comienzo a hacer la validación, bueno, ahí va a aparecer con tardanza, pero ya está apareciendo de que asistió, ¿no? Por lo menos ya asistió ahí a la sesión. El problema es cuando esté en rojo, porque eso va sumando al final. Acuérdense que hay un porcentaje de inasistencias y cuando se cumple ese porcentaje lo deshabilitan. Ya, Luis Enrique es el único que no ha podido marcar. ¿Alguien más? ¿Nadie más, chicos? Listo, entonces lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta una próxima sesión. Cuídense, jóvenes, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Claro, profe. Hasta luego, profe. Listo, Hasta listo, luego, nos profesor. vemos. Nos vemos, nos vemos.